Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si lo más poderoso que pudieras hacer para protegerte del cáncer después de los 60 años no tuviera nada que ver con medicamentos costosos, tratamientos complicados ni con ninguna de las cosas que probablemente tu médico ya te ha dicho? ¿Qué pasaría si fuera algo tan engañosamente simple que la mayoría de las personas lo pasa por alto por completo? ¿Y si la ciencia que lo respalda llevara años publicada en revistas médicas, confirmando en silencio lo que un pequeño grupo de oncólogos ya sabía? Quédate conmigo, porque durante los próximos minutos voy a explicarte algo que realmente cambió la manera en que aconsejo mis pacientes y que, en mi opinión, podría cambiar para siempre la forma en que piensas sobre tu propia salud. Mi nombre es Dr. Favor Admai. He pasado más de 2 décadas trabajando con pacientes que enfrentan el cáncer, desde las primeras conversaciones sobre prevención hasta diagnósticos en etapas avanzadas que nunca quise tener que comunicar. Me he sentado frente a miles de personas en ese consultorio y he dedicado una parte importante de mi carrera a hacerme una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué podríamos haber hecho de otra manera? Después de 20 años, tengo una respuesta. No una respuesta completa. El cáncer es complejo y ningún hábito por sí solo previene todos los casos. Pero existe una conducta diaria cuya relación con el riesgo de cáncer está tan ampliamente documentada y ha sido reproducida de forma tan constante en tantos tipos distintos de cáncer, que creo que toda persona mayor de 60 años merece comprenderla con claridad. La mayoría de ustedes nunca la ha escuchado explicada de esta manera. Y al final de este vídeo, no solo sabrás cuál es ese hábito, sino también por qué funciona a nivel celular, cuánto necesitas hacer y cuál es el error específico que anula todos los beneficios que ofrece. Hay algo que necesito que me prometas antes de comenzar. No te vayas cuando mencione el hábito, porque tu primera reacción casi con seguridad será: eso ya lo sé. Y te lo digo desde ahora, no sabes lo que estoy a punto de contarte sobre él. La investigación llega mucho más lejos de lo que la mayoría de las personas imagina. Quédate conmigo. Antes de decirte cuál es el hábito, necesito explicarte la realidad biológica que lo vuelve tan importante. Porque sin esta base puede parecer un consejo genérico de bienestar. Con ella, se convierte en algo completamente distinto. Esto es lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo en este preciso momento y que la mayoría de los médicos nunca explica a sus pacientes. Todos los días, tu cuerpo produce células que contienen errores genéticos. Eso no es anormal. Es biología. Tu ADN se replica miles de millones de veces a lo largo de tu vida y los errores son inevitables. En un cuerpo sano, 3 sistemas trabajan juntos para detectar y eliminar esos errores antes de que se conviertan en cáncer. Las enzimas reparadoras del ADN identifican y corrigen las mutaciones. Tu sistema inmunitario, especialmente una clase de células llamadas células asesinas naturales y linfocitos T citotóxicos, identifica y destruye las células que se han vuelto anormales. Y un proceso llamado apoptosis, o muerte celular programada, ordena a las células dañadas que se autodestruyan antes de poder reproducir el daño. Aquí está el problema. Después de los 60 años, los 3 sistemas comienzan a volverse más lentos. Las enzimas reparadoras del ADN pierden eficiencia. La actividad de las células asesinas naturales disminuye. El mecanismo de apoptosis responde con menor eficacia. Eso no es una enfermedad. Es envejecimiento. Pero significa que las células con errores genéticos que tu cuerpo detectaba y eliminaba a los 40 años tienen más probabilidades de atravesar el sistema de defensa a los 65. El margen de error se vuelve menor. El mantenimiento diario de esos 3 sistemas adquiere más importancia que nunca. Y aquí es donde entra el hábito. Porque lo que los investigadores han descubierto en estudio tras estudio, en un tipo de cáncer tras otro, es que una conducta diaria específica mejora directamente los 3 sistemas al mismo tiempo. Aumenta la actividad de las enzimas reparadoras del ADN. Incrementa la cantidad y la actividad de las células asesinas naturales. Y favorece la respuesta de apoptosis en células precancerosas. Un solo hábito, 3 mecanismos y los 3 apuntando en la misma dirección. Quiero hablarte de un paciente al que llamaré Víctor. Víctor tenía 67 años, era contador jubilado, preciso y metódico, el tipo de hombre que llevaba un registro de todo. Llegó a verme después de que una colonoscopía rutinaria detectara 3 pólipos precancerosos. No era cáncer, sino células precancerosas que avanzaban en la dirección equivocada. Víctor estaba asustado. Su padre había muerto de cáncer colorectal. Su hermano había recibido tratamiento por cáncer de próstata 5 años antes. Se sentó frente a mí y formuló una pregunta que he escuchado cientos de veces. ¿Qué hago ahora? Le hablé del hábito. Le expliqué la investigación.
Le di un protocolo específico y le pedí que se comprometiera a seguirlo durante 6 meses antes de su siguiente colonoscopia. Volveremos a Víctor, porque lo que encontraron en su revisión fue una de las cosas más significativas que he visto en 20 años de este trabajo. El hábito es el movimiento físico. Específicamente, y este es el detalle que la mayoría de las personas pasa por alto por completo, actividad física constante de intensidad moderada. No ejercicio intenso. No entrenamiento para maratones. No membresías de gimnasio. Movimiento moderado y constante realizado la mayoría de los días de la semana. Quiero ser preciso sobre lo que realmente dice la investigación, porque la comprensión popular del ejercicio y la prevención del cáncer es tan vaga que hace que las personas hagan demasiado poco o se rindan porque creen que deben hacer demasiado. Esto es lo que demuestra la ciencia. Un metaanálisis histórico publicado en la revista del Instituto Nacional del Cáncer, que examinó datos de más de 1,44 millones de adultos, descubrió que los niveles más altos de actividad física durante el tiempo libre estaban relacionados con un riesgo considerablemente menor de 13 tipos distintos de cáncer. No de uno, sino de 13, entre ellos cáncer de colon, mama, endometrio, riñón, estómago, vejiga, esófago y otros. La reducción del riesgo osciló entre el 10 y más del 40%, dependiendo del tipo de cáncer y del nivel de actividad. No son cifras pequeñas. Una reducción del riesgo del 40% para una enfermedad con el perfil de mortalidad de muchos de estos cánceres es clínicamente extraordinaria. Otro análisis publicado en JAMA Internal Medicine descubrió que los adultos que cumplían con las recomendaciones estándar de actividad física, 150 minutos de actividad moderada por semana, presentaban tasas de mortalidad por cáncer significativamente menores que los adultos sedentarios. 150 minutos por semana equivalen a 21 minutos al día. Es una caminata de 20 minutos. Permíteme repetirlo porque necesito que se entienda correctamente. Caminar a paso ligero durante 20 minutos todos los días está relacionado con una mortalidad por cáncer significativamente menor en adultos mayores de 60 años. No quimioterapia. No suplementos. Ninguna intervención que cueste dinero o requiera una receta. Una caminata de 20 minutos. Mecanismo 1. Actividad física y reparación del ADN. Cuando realizas actividad física moderada, tu cuerpo incrementa la producción y la actividad de una clase de enzimas responsables de reparar el daño del ADN. Entre ellas se encuentran las enzimas de las vías de reparación por escisión de bases y por escisión de nucleótidos, las mismas vías que detectan los errores genéticos producidos por la replicación normal de las células, la exposición a carcinógenos ambientales y el estrés oxidativo. Una investigación publicada en Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention descubrió que las personas físicamente activas mostraban una capacidad de reparación del ADN significativamente mayor que las personas sedentarias de la misma edad. El efecto era especialmente pronunciado en los adultos mayores, precisamente la población cuya capacidad de reparación necesita más apoyo. El mecanismo biológico está mediado en parte por una proteína llamada PARP, o poli-ADP ribosa polimerasa, que es una de las principales respuestas ante las rupturas de las cadenas de ADN. Se ha demostrado que la actividad física incrementa la actividad de PARP. También reduce el estrés oxidativo que produce el daño al ADN desde el principio, al estimular los sistemas antioxidantes propios del cuerpo, la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Menos daño entrando al sistema de reparación y mayor capacidad para reparar el daño que sí entra. Ambas cosas al mismo tiempo. Mecanismo 2. Activación de las células asesinas naturales. Las células asesinas naturales, también llamadas células NK, son la fuerza de vigilancia de primera línea de tu sistema inmunitario contra el cáncer. Su función es específica. Recorren el cuerpo, identifican células que presentan marcadores superficiales anormales, la firma biológica de una transformación precancerosa o cancerosa, y las destruyen antes de que puedan reproducirse. Después de los 60 años, tanto la cantidad como la actividad de las células NK disminuyen. Esta es una de las razones principales por las que la incidencia del cáncer aumenta bruscamente con la edad. No solo porque se producen más errores genéticos, sino porque el sistema de vigilancia inmunitaria que debería detectarlos funciona con menor capacidad. La actividad física es uno de los estimulantes más potentes conocidos para la movilización y la actividad de las células NK. Una sola sesión de ejercicio moderado provoca un aumento rápido y considerable de las células NK en circulación. Se movilizan desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo, donde pueden acceder a zonas con actividad celular anormal.
Una investigación publicada en el Journal of Applied Physiology mostró que una sola sesión de 30 minutos de ejercicio moderado aumentó la cantidad de células NK hasta en un 50% durante las horas posteriores a la actividad. Pero este es el hallazgo más importante para una prevención sostenida del cáncer. La actividad física regular, no únicamente las sesiones aisladas, produce mejoras duraderas en la función de las células NK. Los adultos mayores que se mantienen activos de manera constante presentan una citotoxicidad de las células NK significativamente mayor, es decir, una capacidad superior para matar células anormales, que los adultos sedentarios de la misma edad. El sistema de vigilancia no solo mejora temporalmente después del ejercicio, se fortalece de manera permanente con la actividad constante. Este es el mecanismo que la mayoría de los oncólogos señala cuando explica por qué las poblaciones físicamente activas presentan menor incidencia de cáncer. El sistema inmunitario realiza una vigilancia más intensa. Detecta y elimina más células anormales antes de que se conviertan en una enfermedad clínica. Mecanismo 3. Inflamación y entorno canceroso. Este es el mecanismo que considero más importante de los tres y el que menos se comenta fuera de los círculos especializados. Actualmente, la inflamación crónica de bajo grado se reconoce como una de las características más constantes del microambiente del cáncer. Los tumores no se desarrollan en tejidos sanos que funcionan con normalidad. Se desarrollan y prosperan en tejidos caracterizados por una inflamación persistente y no resuelta, niveles elevados de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva y otros marcadores inflamatorios que crean un entorno biológico favorable para el crecimiento celular anormal. Esto es lo que la mayoría de las personas no sabe. El comportamiento sedentario, no solo la ausencia de ejercicio, sino permanecer sentado durante periodos prolongados y la inactividad física, es un impulsor independiente de la inflamación sistémica. Un cuerpo sedentario mantiene elevados de forma crónica los marcadores inflamatorios basales. El entorno de los tejidos que se produce es precisamente aquel en el que el cáncer tiene mayores probabilidades de desarrollarse y avanzar. La actividad física es la intervención no farmacológica con mayor respaldo científico para reducir la inflamación sistémica crónica. El ejercicio moderado regular disminuye los niveles circulantes de interleucina 6, proteína C reactiva y factor de necrosis tumoral alfa. Aumenta las citocinas antiinflamatorias, especialmente la interleucina 10. Reduce el tejido adiposo visceral, la grasa abdominal que por sí sola es una fuente importante de señales inflamatorias, incluso cuando no hay un cambio considerable de peso. En la práctica, esto significa lo siguiente. Cada día que te mueves de manera constante y moderada, modificas el entorno químico interno de tu cuerpo. Lo vuelves menos favorable para las condiciones que permiten que el cáncer se desarrolle. No de una manera dramática o visible, sino silenciosa y progresivamente. Del mismo modo en que el propio cáncer se desarrolla lentamente durante años mediante la acumulación de condiciones diarias, el movimiento es la condición diaria que trabaja en la dirección opuesta. Ahora bien, existe un error específico que elimina gran parte del beneficio preventivo de la actividad física contra el cáncer. Y es un error que comete casi todo el mundo, la intensidad. La mayoría de las personas que decide comenzar a hacer ejercicio por motivos de salud se esfuerza demasiado, demasiado pronto y con demasiada frecuencia. Inicia programas de alta intensidad. Se obliga a terminar sin aliento en cada sesión. Y, específicamente para la prevención del cáncer, ese no es el enfoque correcto. No porque el ejercicio de alta intensidad sea dañino, sino porque la curva de beneficios inmunológicos para la prevención del cáncer alcanza su punto máximo con una intensidad moderada y comienza a disminuir cuando la intensidad es muy elevada. Las investigaciones sobre la relación entre la intensidad del ejercicio y la función inmunitaria han descubierto que, mientras el ejercicio moderado estimula de manera sólida la actividad de las células NK y las vías antiinflamatorias, el ejercicio de intensidad muy alta, aquel que te impide mantener una conversación, produce un efecto inmunosupresor transitorio durante las horas posteriores a la sesión. La ventana abierta de función inmunitaria temporalmente reducida después del ejercicio extenuante está bien documentada en la inmunología del ejercicio. Para la vigilancia contra el cáncer, necesitas que tu sistema inmunitario se mantenga activo y funcional de forma constante, no que pase repetidamente por periodos de supresión y recuperación. La zona óptima para obtener beneficios preventivos contra el cáncer es la intensidad moderada, un nivel de esfuerzo en el que todavía puedes mantener una conversación, aunque estés ligeramente agitado. Una caminata a paso ligero, andar en bicicleta a un ritmo cómodo, nadar, bailar o trabajar en el jardín a un ritmo sostenido.
Cualquier actividad que eleve tu frecuencia cardíaca aproximadamente entre el 50 y el 70% de su máximo y la mantenga así durante 20 a 30 minutos. Y la constancia supera la intensidad en todo momento. 5 caminatas moderadas de 20 minutos distribuidas a lo largo de la semana proporcionan mayores beneficios inmunológicos y antiinflamatorios para la prevención del cáncer que 2 sesiones intensas en el gimnasio. La frecuencia de la activación importa más que la intensidad máxima de una sola sesión. Te prometí que volveríamos a Víctor. 6 meses después de aquella primera conversación, Víctor regresó para su colonoscopía de seguimiento. Se había comprometido por completo con el protocolo, 25 minutos de caminata a paso ligero, 5 días por semana, sin excepción. No había cambiado considerablemente su alimentación. No había comenzado a tomar suplementos. No había realizado ningún otro cambio deliberado en su salud. Solo había caminado. Su gastroenterólogo encontró un pólipo, en lugar de los 3 anteriores. El que quedaba no había progresado. Sus marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva y la interleucina 6, habían descendido desde niveles basales elevados hasta entrar en el rango normal. La actividad de sus células NK, que habíamos medido al principio y nuevamente a los 6 meses, había aumentado un 34%. Víctor se sentó frente a mí durante aquella revisión y dijo algo que desde entonces he citado muchas veces a otros pacientes. Dijo: pasé 6 meses caminando y durante esos 6 meses me sentí mejor. Dormí mejor y, al parecer, mi cuerpo comenzó a hacer su trabajo otra vez, porque nadie me dijo esto hace 20 años. Esto es lo que te pido que hagas hoy. No el próximo mes. No cuando mejore el clima. Hoy. Elige un bloque de 20 minutos en tu día y compromételo al movimiento. Una caminata alrededor de la cuadra, un paseo lento en bicicleta, 15 minutos de movimiento seguidos por 5 minutos de estiramiento, cualquier cosa que puedas repetir mañana y al día siguiente. El primer día es el más difícil. El segundo es más fácil. Al final de la primera semana, el hábito comienza a formarse. Al final del primer mes, la actividad de tus células NK es considerablemente mayor que cuando comenzaste. Eso no es motivación. Es biología. Cuídense. Muévanse hoy y comprendan esto. La herramienta más poderosa contra el cáncer a la que tienen acceso no está en una farmacia. Está en su cuerpo, esperando ser activada. Solo tienen que darle la señal. Todo lo compartido en este vídeo se basa en investigaciones oncológicas publicadas, estudios epidemiológicos y literatura sobre inmunología del ejercicio. Es información educativa general, no asesoramiento médico personal para tu situación individual. El riesgo de cáncer es complejo e implica muchos factores que van más allá del alcance de un solo vídeo. Si te preocupa tu riesgo de cáncer, tienes antecedentes personales o familiares de esta enfermedad, o padeces alguna condición de salud, conversa ampliamente con tu propio médico antes de modificar tu nivel de actividad. Él conoce tu historial. Esta información es un punto de partida para esa conversación, no un reemplazo de ella.